personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. La mujer ha conquistado a lo largo de la historia muchas batallas y recientemente ha escalado posiciones con mucho esfuerzo en la política, en los negocios. Sin embargo, nuestra invitada de hoy ha tenido que luchar contra estereotipos inesperados, porque muchos de ellos, intelectuales, filósofos e historiadores, consideran que estos intelectuales deben estar en un aula de clase, hablar pausado y, por supuesto, en un lenguaje refinado. Sin embargo, ella no. Ella es medio hippie, habla rápido y se ha convertido en una verdadera rockstar de la historia. Bienvenida, Diana Uribe. Muchas gracias. Pues bueno, usted tiene, como una persona mediática, tiene muchos seguidores y detractores, como decíamos. ¿Por qué la critican sus colegas? Detrás de eso puede haber una cosa muy curiosa, y es creer que el conocimiento debe ser para una élite y no para todo el mundo. Entonces, pues básicamente lo que yo hago es que lo que yo diga sea comprensible para todo el mundo, ¿sí? Detrás de todas maneras de todo lo que yo hago está Diderot, es la idea de la enciclopedia. La idea de la enciclopedia era que los derechos se podían ejercer si había conocimiento, que los derechos sin el conocimiento no le permitían a la gente ejercer la libertad. Y por eso se le ocurrió a Diderot, con otro grupo de personas, popularizar todo el conocimiento que había en su época y ponerlo en un libro que se llamaba la enciclopedia. Esa es la idea del enciclopedismo. Entonces la idea de popularizar el conocimiento para que la gente se apropie de él y haga maravillas con él, y pues es lo que yo pienso, y a mí me pasan cosas maravillosas, pero maravillosas, como en Panamá, un rapero, en todas las celebraciones del aniversario de los 469 años de la ciudad de Panamá, un rapero tenía todos mis audios en su móvil y decía que con los audios era que él rapeaba. ¡Qué maravilla! Sí, y ayer me pasó en un restaurante del Pacífico, de comida del Pacífico, que llegó un muchacho que está haciendo bachillerato y tenía un álbum de fotos de las personas que a él le gustaban, con una reseña de quiénes son, y me hizo firmarlo, y al lado estaba Malcolm X, y al lado estaba Chekhov, y Gómez Hatim, y William Wallace. Sí, o sea, el conocimiento llega a los lugares más inesperados y termina influyendo y transformando gente donde uno menos lo espera. Eso es lo que yo quiero hacer, y eso es lo que hago, primero a través de la docencia, porque yo fundamentalmente soy docente, soy pedagoga. Trabajé mucho tiempo en bachillerato, trabajé en universidades, y luego en la radio, en los medios, y ahora en la página web. Por eso digo yo que a mí me parece, yo la defino usted como una rockstar, entre otras cosas porque, y usted lo decía con la anécdota del joven en Panamá, la música es un elemento fundamental en esa manera usted de transmitirlo, además porque usted empezó en radio haciendo un programa de rock. Imaginarios del rock. La música es muy importante para usted, para pues transmitir es que eso. Yo lo que más tengo adentro es una banda sonora. A mí todo me canta. Todo me canta, porque yo he oído mucha música, yo he dedicado mucho tiempo de mi vida a la música. Entonces hubo una época en que yo oí 3 años rock, 10 horas diarias, o sea, habilité 3 veces álgebra, inclusive por Eric Clapton. Sí, claro, entonces, claro. Entonces resulta que yo oí muchísimo rock, y pues me gusta mucho. Y luego tuve la oportunidad de hacer un programa que se llamaba Imaginarios del Rock en la emisora de la Radio Universidad Nacional. Y ahí me encontré con un grupo de programadores que también hacían rock, era una franja, y creamos un colectivo que se llamaba el Colectivo Inconsciente para difundir el rock. Sí, y hicimos seminarios de estética y apreciación del rock y todo eso, y esa fue mi primera experiencia radial, y después ya pasé a los medios masivos. Claro que sí, pero bueno, a usted le encanta el rock y aquí tenemos la fortuna de estar en su casa y lo vemos en las paredes, vemos a todos esos personajes, pero hay que decir también que Diana Uribe le encanta bailar salsa, le encanta bailar reggae. Sí, el reggae para mí es una música esencial, ¿no? Esencial en la vida. Y la salsa también, mucho tiempo de salsa, mucho tiempo de rumba también, mucho. Entonces, toda esa cantidad de tiempo de rumba y de salsa hace que cuando yo empecé a hacer la historia de Cuba, todo lo que leía
me aparecía cantado. O sea, algo me sonaba en la cabeza. Entonces, por ejemplo, hay una parte que dice, yo soy el punto cubano que en la Manigua vivía cuando el Mambí se batía con el machete en la mano. El Mambí es el ejército de las provincias orientales que empezó la rebelión de la independencia de la isla. Esa es una canción de independencia, el punto cubano. Y para eso canto a mi Cuba y a la bandera que inspira, ¿sí? Le canto al pueblo cubano, ¿sí? O sea, todo lo que uno escucha. Entonces me doy cuenta que los cubanos han cantado absolutamente toda su historia. No hay un solo pedazo. O sea, desde Benny Moré en el tiempo de la colonia, ¿sí? Todo lo que los cubanos viven lo cantan. Y yo creo que la mayoría de los pueblos hacen eso, incluso en Colombia, los pueblos indígenas, los cantos de vaquería, el vallenato en el llano, los cantos por llaneros. Todos lados encontramos. Pero hay momentos en la historia, por ejemplo, cuando la contracultura, para mí es muy importante lo que pasó en los años 60, el fenómeno de la contracultura, porque ese es el origen de un montón de libertades que hoy son posibles y antes de que eso existiera no eran ni pensables. Entonces, eso es un movimiento que cuando surge, como es tan espontáneo y la gente se dedica a vivirlo, no hubo tiempo de escribirlo, en ese momento lo cantaban. Entonces, hay una cantidad de cosas que primero estuvieron cantadas antes de estar escritas. Entonces, hay un momento en que para saber qué era lo que estaba pasando, había que escuchar a Bob Dylan, Times Are Changing, había que escuchar a John Lennon, porque ellos estaban cantando las cosas que estaban pasando. Pero además eso es tan importante que pasa de generación en generación, es decir, nosotros escuchamos cosas que se cantaron en los 60, la juventud de hoy puede conocer eso a través de la música, además que es más agradable. No, y por ejemplo, los pueblos que no han tenido acceso a la palabra impresa, el reggae surafricano y la música de Sudáfrica era la que denunciaba lo que pasaba con el apartheid. Sí, era a través, porque ¿cuándo podían ellos llegar a tener acceso a una imprenta y que ese libro se publicara? Y mucho menos que se divulgara. Sino más las canciones las rayaban los acetatos para censurarlas, claro, como se muestra en Sugarman. Sí, entonces es la manera como los pueblos cantan, como los pueblos cuentan su historia. Definitivamente, la música esencial en la manifestación de los pueblos, pero también la comida, ¿o no? La gastronomía. Ahorita, por ejemplo, estoy empezando en Historia del Mundo la serie del Perú. Y resulta que los peruanos tienen la gastronomía más maravillosa del continente, yo creo, junto con los mexicanos. Por la mixtura que tienen además. Por la cantidad de migraciones que llegaron japoneses, que llegaron chinos, por las variedades de papa, por las variedades de frijol, por toda la herencia indígena. Ellos son una exquisitez, o sea, cuando uno va a Lima, lo atienden con cantidades de platos y de sabores que solo ellos tienen, de una variedad infinita. Entonces la gastronomía, por ejemplo, uno no puede hablar del Perú sin hablar de su gastronomía, no hay manera. Y la gastronomía nos conecta. Cuando yo fui a África por primera vez a Burkina Faso, después de un viaje bastante largo, cuando entré y al otro día levanté la tapa de la bandeja del desayuno, lo que había era plátano frito, tajadas de platanito frito, lo llaman alocó, y comen eso con todo, y comen pescado de río con platanito frito, o sea, entonces es la misma comida y muchas otras cosas son muy parecidas. Usted viaja muchísimo, ¿cómo hace con la comida? Porque no todo es rico, o sea, ¿se ha encontrado con cosas que usted dice, o no me como esto por nada, a usted le gusta probar de todo? A mí me gusta probar de todo. La única vez que yo me he visto como en problemas, no en problemas, sino, tuve la fortuna de ser invitada por el gobierno japonés a estudiar la religión y la historia del Japón. Entonces tenía dos guías, una en Tokio y otra en el Japón interior. La que me guió en el Japón interior era una persona como una antigua maestra severa, sí, pero ella era una persona joven, pero tenía el espíritu de una maestra antigua y severa, y la de Tokio era una mujer mayor que tenía una gran juventud en su espíritu. Pues la del Japón interior me hacía comer de todo. Sí, de todo. Eso se lo tiene que comer, que nada, y me hacía caminar, pues así, pues. Entonces, hubo cosas ahí. O sea, a mí me gusta muchísimo la comida japonesa, me gusta muchísimo el sushi, me gusta muchísimo el tempura. Yo también soy muy fan de la gastronomía japonesa. Pero hubo cosas en el Japón interior que yo no logré interpretar muy bien.
Y entonces igual tocó comérselas. Tocó con esa maestra Pero severa. sí, porque no había chance, había chance. no. Entonces, pero en términos generales, yo me adapto, yo soy muy adaptable, creo que es uno de los secretos. Por supuesto. Yo soy muy adaptable a Claro. todas las ambientes y circunstancias y gastronomías y todo. Bueno, eso es una maravilla porque usted viaja muchísimo, pero a propósito de maestras, y usted que es maestra, ¿usted no considera que la historia como una materia en los pensum hoy en día está como subvalorada? Es decir, uno ve a los profesores y en general la proyección que se hace en la educación en nuestro país está dedicada como a las matemáticas, a lo que puede ser práctico, y se olvidan de la materia. Valga la campaña, hay que volver a enseñar historia en los colegios. Hay que enseñar historia en los colegios. Nosotros no podemos construir un nuevo país, transformarnos sin tener un conocimiento de historia, ¿sí? O sea, la historia desapareció como materia y quedó dentro de un área de sociales en donde específicamente desapareció. La idea en principio era hacer mucho más interrelacionado todo, pero en la práctica desapareció la historia y desapareció la geografía, digamos, como un conocimiento de nuestro propio territorio, que es absolutamente importante. Entonces resulta que los maestros son los artífices de toda transformación. Cada vez que un pueblo ha logrado niveles de desarrollo alto, es porque ha invertido en educación. Invertir en educación es no solamente reforzar una calidad educativa en términos de planteles, en términos de recursos, sino pagarle bien a los maestros. O sea, Sí, maestros sí. bien pagos, valorados socialmente, son mucho más provechosos. O sea, es como en lo único en lo que no se debe ahorrar, No se en debe ahorrar. educación. Y sobre todo si pensamos llegar a otros niveles, que es lo que quiere el actual Sí, gobierno. por ejemplo, mira, uno de los logros más importantes de Napoleón y el que menos le reconocen es el bachillerato. Napoleón impuso la educación secundaria en Francia, ¿sí? Catalina la Grande creó un proyecto de generar una educación y una intelectualidad en Rusia, que fue lo que dio las bases para que surgiera la generación de escritores, de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Chekhov. Eso fue el trabajo que hizo Catalina con la Ilustración. Pues, Entonces, eso es muy y por importante. lo que Todo estamos viendo hoy pueblo. en día nos está haciendo mucha falta. En Canadá ha habido también o sea, cada vez que un pueblo le mete la ficha a la educación, un pueblo sale adelante. Y por eso hay un proyecto muy importante del que hablaremos más adelante, y es Casa de la Historia. Así que vamos a hacer una pausa en este momento, Diana, pero ya regresamos con Casa de la Historia y con muchos otros temas de interés, los proyectos, y por supuesto hablaremos de esta maravillosa casa de Diana Uribe. Ya volvemos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.